Amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy vamos a hacer una vídeo reacción a un pedazo de setup. Cuidado. En el día de hoy vamos a reaccionar al ordenador, bueno, al ordenador no, realmente sería al setup de Nate Gentile, que seguro que muchos lo conocéis, y para el que no lo conozca, básicamente Nate Gentile es un youtuber que se dedica a la tecnología, así un resumen muy englobado de todo. Yo hace mucho tiempo que sigo a Nate, o sea, hace muchísimo, y he visto pues prácticamente todos los setups que ha tenido, bueno, todos los setups, vamos a ponerlo entre comillas, todos los setups, y bueno, realmente he estado mirando el vídeo, o sea, yo ya lo estaba mirando, nos enseñaba pues lo que sería su habitación donde graba, cómo lo tiene, tema de cámaras, tema de pantallas, tema de micro, etcétera, etcétera, cosas muy técnicas que así a simple vista o a primera vista pues no puede interesar a muchos, pero sí que es verdad que he llegado a la parte del ordenador y aquí tengo que decir que no he visto absolutamente nada. Dejé de verlo porque aquí era donde presentaba lo que es oficialmente el setup, ¿no? El ordenador, las pantallas, los periféricos que tiene, y esto sí que me parecía bastante interesante reaccionar a ello. Así que bueno, no me voy a enrollar más y bueno, antes de seguir con el vídeo, si os gusta, dejar vuestro like, suscribiros si no lo estáis y darle a la campanita para no perderos nada. Y ahora sí, que no me enrollo y vamos con el vídeo. Esta es la mesa PC de Lian Li y le hemos quitado las patas y la hemos integrado junto con el resto de la mesa. Esto sí que lo he visto, ¿vale? Esto sí. No tengo palabras para describir. Porque aquí es cuando tuve la idea de reaccionar. Increíble. Y esta mesa pero la mesa la he visto y es... Que básicamente, si yo retiro esto un momento y aparto esto de aquí... Fijaros, Aquí no se ve absolutamente nada, un poquito de RGB, un poco turbio. Cristal opaco. Pero si le doy a este botón... ¡Boom! ¿Qué os parece? Está el ordenador montado en la propia mesa, o sea, me parece increíble, o sea, muy bonito, me parece, o sea, es precioso. O sea, ya no solo el ordenador, sino la idea de tener una caja en la mesa y encima suspendida en el aire, me parece otro nivel, nivel. Esta mesa es directamente el PC. Básicamente aquí lo que tengo es un i9 12900K con una 3090 Founders Edition que tiene un bloque de agua, o sea, esto es todo refrigeración. Que probablemente ahora esa gráfica pues la habrá cambiado por la serie 4000, seguramente. Líquida, toda la mesa está refrigerada por agua. E incluso tengo los cables de Lian Li que creo que nunca los había montado en ningún PC. Y nada, te dejo con un pequeño vídeo de cómo lo montamos, que estuve montándolo con Vito, que vino aquí a echarme un cable, así que dentro vídeo. Y por fin, me parece espectacular, aquí montando la mesa de Lian Li. Este es uno de los PCs. Ahora, recordemos que el ordenador que le hizo Auronplay, únicamente la caja, que es una maravilla, costó 1500 pavos. O sea, imaginaros una caja normal y corriente de PC, muy bonita, de Lian Li, una marca top, porque me parece que no hay nada más arriba. 1500 euros. Imaginaros lo que costaría esta mesa. O sea, este ordenador mesa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Imaginaros el nivel, ¿eh? Vamos a montar una de las partes y aquí voy a montar una Asus Z690 Hero con sería un puntazo, La verdad es que sería un puntazo. A ver, claro, la mesa es muy grande porque tiene capacidad para 2 ordenadores. Algo que, bueno, a mi parecer, depende de a qué te dediques, puede ser necesario o no. Por ejemplo, a nivel personal no es necesario. Yo con un ordenador edito, streameo, puedo streamear a la vez que juego un juego en muchos FPS, o sea, no tengo ningún tipo de problema. 2K y una 3090. La 3090 le hemos puesto este bloque, tío, que es impresionante. Es un bloque realmente precioso, pues, y es increíble porque, claro, tú ves la 3090, claro, que es así de grande, ¿no? Es todo y esto es muy pequeñito. Y luego la desmontas, le quitas todo y realmente la PCB es una cosita así, ¿no? Así que simplemente con un bloque... Que igualmente es grande, o sea, cuidado. Tú ves esto y dices, eso es una 3060, ¿no? Pero no, hay una 3090 metida aquí dentro. Es una maravilla, O sea... Os voy a dejar abajo el vídeo del setup oficial de Nate, ¿no? Porque la verdad es que la habitación donde lo ha montado todo es una pasada, o sea, me encanta, a mí me encanta personalmente. Y luego también tiene un apartado de modder, ¿no? Que son PCs que hace así raros, que la verdad es que son... Si os gusta el tema de la informática, ordenadores y tal, y bueno, para montar esta líquida tan especial, que va a llevar mucho trabajo, muchos tubos y, en fin, muchas cosas en general, pues he invitado a Vito, mi colega experto en refrigeraciones líquidas, para ponernos aquí a cortar tubillos y hacer cosas. Así que tenemos bastante trabajo por delante, ¿verdad?
Pues vamos allá. En la parte de aquí hemos escogido también incluso algunos cables de colores, pero uno de los problemas que nos hemos encontrado en este chasis es que tiene mucho cable. Estamos hablando que son 24 ventiladores y tenemos que tratar no solamente los 24 cables de alimentación del ventilador, sino los 24 cables también de la iluminación. Me he pegado un día entero intentando hacer el cableado, ¿vale? Lo que es el manejo del cableado, y más o menos ya lo tenemos un poco resuelto. Es que Ahora cuidado, lo que vamos a empezar ya es directamente es Por cierto, estos cables, chicos, si os gustan, este es el de la fuente de alimentación que va directamente a la placa, el de 24 pines. Y este, me imagino que será el auxiliar de la placa base. Estos cables realmente os los podríais comprar cualquiera. Sí que es cierto que estos son de luces. Estos son un poco más caros. Pero luego tenéis cables especializados que son de un color, ¿no? En plan, o blanco, rojo, azul. Prácticamente creo que hay de todos los colores. Esto es algo muy chulo, que me parece muy, muy interesante. Ahora, sí que es verdad que a lo mejor por esos dos cables, por esos dos cables os cuesta 30, 40, 50, no lo sé. Pero si os vale la pena y tal, mola mucho y estéticamente al ordenador le da un toque muy bonito. Pero cuesta pasta. con el hardware, ¿vale? Ya tenemos puestos los bloques, como bien dijo Ney, tenemos aquí lo que es el bloque en la 3090 y también tenemos esta pedazo de placa hermosa a nivel estético, es bestial, la Hero. En estas placas realmente no veis nada, es decir, no veis lo que es el VRM, ¿no? Que es el Voltage Regulator Module, que es lo que regula el voltaje del procesador, bueno, y de los componentes en general. No se ve absolutamente nada porque todo tiene su propia disipación. Fríe el agua y volver al retorno del depósito. Ya tenemos lo que es todo el cableado ya listo, como pueden ver, tenemos la gráfica, el tema del cable del procesador y también ya contamos aquí con todo lo que es la alimentación del Vale, y este cable que, bueno, me he equivocado, no es el auxiliar de la placa, que suele ser de 8 pines, es el de la tarjeta gráfica también. cable USB, etc. Es una maravilla, los bloques son preciosos. Ok, ¿qué tengo en esta mesa? Buah. ¿Qué tengo en ese setup? Mira los ¿Cuáles son cables. ítems que he elegido? Qué bonitos. Bueno, no os voy a mentir, estoy un poco influido por... Y por cierto, para el que no haya visto el vídeo, este fondo que tiene aquí son dos proyectores en uno. O sea, digamos que los dos proyectores crean una sola pantalla. Una pasada. Es una pasada. los setups de Ibai y Gref, que yo reaccioné a ellos. Pero una cosa que dije en ese setup tour era que... La habitación del tiempo de Gref, porque este es el setup que tenía antes, pero Red Bull le hizo una habitación del tiempo, que básicamente es un setup. Le hizo un setup que es, cuidado, ellos tienen monitores de 1080p, no sé si eran 240 Hz o 360 Hz, y yo comentaba justamente que yo tiraría más por monitores de 27 pulgadas IPS, 240 Hz o incluso más. Y bueno, es un poco lo que tengo aquí, ¿no? Estos son 3 monitores de Asus, Qué los minimal. 3 son IPS, los 3 son 27 pulgadas, 1440p, 240 Hz y se ven de loco. Vale, esto sobre todo, recalco. Comprarse un monitor de más de 240 Hz, es decir, más de 240 fotogramas por segundo que muestra la pantalla, yo no lo veo. Vale, al final tenéis que tener un ordenador muy potente y jugar a algo que no tampoco chupe mucho, porque me parece que a Auronplay el Minecraft le va aún así a 200 FPS, como mucho creo. No lo veo. La verdad que este setup es Windows 11. increíble. Y además, Cuidado. si quieres hacer streaming, un poco setup de streamer, pues va muy bien porque puedes tener en cada Los pantalla focos una del cosa. gato por aquí Pues arriba también tiene tengo dos. aquí mi Stream Deck, que es súper útil. El Stream Deck, yo os recomiendo algo súper, bueno, iba a decir económico, pero claro, si tenéis tablet, Android como iOS, tablet, bueno, el propio móvil, ir a mi vídeo del setup, que os lo dejo en la descripción también, os lo he dejado antes en una tarjeta, y tenéis que ir hasta donde yo muestro la tablet y qué programa uso, porque puedo hacer que mi tablet o móvil sea Android o iOS, os haga de Stream Deck. O sea, ya os aseguro que vais a flipar. Es algo que es increíble. Mirarlo de verdad que no os va a defraudar. La verdad, yo siempre digo que no me sirve para nada, pero no me sirve para nada porque no hago streaming. Pero si hago streaming, que Eso es importante ya veis también. que va un poco por ahí la cosa, pues el Stream Deck es bastante clave y por eso lo tengo ya configurado. Obviamente Y por el otra Stream Deck parte, es del mejor, lado de los pero periféricos, ahora es una opción mismo bastante estoy buena. usando un teclado de Razer optomecánico y mi Final Mouse. Este es el modelo Pegasus. La verdad que está muy bonito, Qué y bonito. va muy bien. Me ¿vale? encanta. No os voy a mentir, me va muy bien, me gusta mucho, por eso lo tengo aquí en el setup. También tengo un mando de SCAF. Siempre he querido tener uno de estos, pero eran muy caros y ¿De bueno, qué? al final un día ahorrando pues me compré uno y lo tengo aquí con orgullo. La alfombrilla japonesa pues es de una casa de teclados custom. Y por otro lado tengo aquí mis auriculares que son unos Beyer Dynamic T5.
¿vale? Que son una maravilla de auriculares. Esto es lo mejor que he tenido yo hasta ahora, por lo menos. Claro, me imagino que esto lo tendrás conectado a un DAC. A mi Cord Mojo, que es un DAC amp muy bueno para auriculares, la verdad. Esto básicamente lo que hace es que se escuche muchísimo mejor el sonido. Yo, tema de auriculares, pues Logitech, HyperX y Corsair son 3 buenas marcas, muy top. Luego sí que es cierto que hay más, pero os recomiendo que las probéis. Tema de audio en Logitech, a nivel personal, Logitech y Corsair, bastante parecido. HyperX sí que se va un poco más a otro rollo, pero las 3 marcas muy buenas. La pared, parece que no, pero esta pared tiene bastante trabajo detrás y bastante pensar cómo hacerla, qué materiales poner. Sobre todo porque esta pared detrás tiene todo el cableado, routers, controles de iluminación, RGB, 1000 cosas pasan por aquí detrás. Como podéis ver, es un setup muy libre de cables y todo está detrás de la pared. Esta pared de aquí está hecha de alucubond, es el típico aluminio como para que se te joda algo. Los edificios de estilo arquitectura moderna, que está aquí arriba, que es el que aguanta también esta iluminación LED tan bonita que estáis viendo. Y esto básicamente sirve para sostener todo. ¿Veis? Aquí tenemos los focos del gato, cogidos desde arriba, e incluso el brazo que aguanta la cámara, que esta es una Alpha 7 III, no es una Blackmagic, Sony. Lo siento, pero bueno, hay un motivo por el cual tenemos esta cámara aquí, que es el tema del autoenfoque. Esto autoenfoca que da miedo, ¿vale? Joder. O sea, autoenfoca. Quiero una cámara. Entonces la Joder. idea es esa, conectar todo desde arriba. Este setup está pensado para hacer streaming. Y un poco el ángulo que voy a tener yo en el streaming es este de aquí. Buah, y la Sentarme silla también una aquí maravilla, ¿eh? Y hablar aquí con vosotros. Estuvimos viendo como varias formas de hacerlo. Como se escucha, o sea, se ve de locos, el ángulo más típico. Pero bueno, al final elegimos un ángulo como totalmente lateral, porque, bueno, primero que nada, para que se vea un poco también el proyector, ¿no? Que mola un montón tener Está guapísimo la el fondo. de cine de fondo, con cualquier cosa proyectada, cualquier animación, queda muy guapo para el streaming. Pero no solo eso, sino... Ahora, debe quedar un poco raro, ¿no? Porque, claro, si yo estoy así... Si yo estoy en plan así, y claro, luego cuando tengo que mirar el ordenador voy a estar todo el rato así, entonces es un poco extraño, ¿no? Que siendo un canal de tecnología, también mola como ir cambiando los periféricos, cambiando el teclado, el ratón y poder enseñar aquí directamente en cámara parte del setup, ¿no? Que se vean los monitores, que se vean A ver, sí, no sé, es diferente. Incluso podría, creo que, alejarlo un poquito más. Ah. Alejar un montón, en realidad, ¿eh? Aquí os puedo enseñar de todo. Y vale, este ángulo está bastante guay, pero tengo otro más muy interesante, que es este de aquí, que también está bastante guapo porque... Buah, bueno, este tengo está aquí un foco guapísimo, que está preparado ya para hacer un poco la iluminación facial, ¿vale? Para que no esté totalmente en la penumbra. Tengo, bueno, un poco con los mismos focos que tenemos ya en el set fijos, más este de aquí arriba, pues tenemos... Asistente de enfoque. Los bordes rojos indican a la hora de grabar que está enfocado. Una iluminación que también está bastante guay y bueno, puedo hablar un poco con el setup de fondo, dejar un poco de atrás el ordenador, no tanta pantalla, sino charlar un poquito más de tú a tú, ¿no? Que también de vez en cuando, pues viene muy bien. Y ahora vamos con la última parte, pero la más... Chicos, mirar es increíble. O sea, qué limpio, qué bonito. Una pasada, o sea... más importante del setup, el cerebro de toda la sala, y es el setup que tengo justo a la derecha del setup principal de gaming, y es esta mesa de aquí. Ok, aquí básicamente lo que tenemos es qué un guapo. pequeño Intel NUC, que es el cerebro de la sala, es el que controla toda la habitación, y está conectado a varias cosas. Primero que nada, el control de los proyectores, ¿vale? Yo desde aquí puedo cambiar la imagen que tenemos en mi pantalla. Es un de mini cine. TX. Y bueno, como podéis ver, pues aquí podría poneros la peli, cualquier tipo de imagen de fondo, cualquier vídeo, cualquier animación. O sea, realmente es como si fueran unas pantallas y bueno, puedo proyectar aquí lo que quiera. Y está muy guay. Esto es lo que veríamos en el fondo que tienen los proyectores, que me parece algo La espectacular, verdad que quedó muy bien porque cubre toda la pared y tiene bastante brillo. Y la otra cosa tan importante que tenemos aquí, que es bastante clave, es este aparato de aquí. Este es el ATEM Mini Extreme ISO. Esto básicamente es un aparato de Blackmagic que No lo sé que lo me que es. permite es, como podéis ver aquí, tengo 40 millones de HDMI Entiendo que esto es controlar lo que es todas las pantallas, focos, etcétera. conectados. Bueno, no, en realidad solo tengo 5 por aquí y aquí 2 de salida. Y esto lo que hace es actuar como de capturadora. Esto captura todas las cámaras al mismo tiempo, incluido también el PC. O sea, el PC también está siendo capturada la pantalla del medio por este aparato. Y esto puedo hacer varias cosas con ello. Por ejemplo, lo puedo grabar. De hecho, ahora mismo todo lo que vais a ver de este vídeo lo estoy grabando en este disco que veis aquí. Pero tiene otra opción también. Y es que esto realmente lo puedes pasar a OBS y puedes directamente hacer streaming en Twitch. Por lo cual yo podría realmente ahora abrir un streaming en Twitch y streamear con cualquiera de las cámaras que tengo en esta sala. ¡Madre Y lo mía! controlaría todo desde este aparato. Aquí, por ejemplo, podemos ver la cámara 1. Otro donde rollo. Tengo el escritorio del ordenador, ¿vale? Aquí todo lo que haga en la pantalla del medio, pues lo vais a ver ahí directamente. Por Otro ejemplo, rollo. Puedo abrir aquí el navegador. Os prometo que yo no uso Edge, pero bueno, aquí se me abrió Edge. Aquí tenemos el 2 y tenemos, tenemos el fondo, el de siempre, ¿vale? Otro Donde rollo, otro incluso puedo, rollo. pues enfocar, desenfocar, etcétera.
Tenemos la cámara 3, que es la que tiene rueditas, que la puedo mover para donde quiera. La 4, que es la cámara cenital del setup principal. Y la 5, que es la cámara lateral. Es que ya os digo, si no habéis visto este vídeo, o sea, yo quería reaccionar a lo que es el setup, ¿no? Más que nada, pero mirarlo para ver cómo tiene montada la habitación, tema de cámaras, cómo las tiene y tal. A ver, no es algo muy interesante si no te mola esto, ¿no? Tema de cámaras, audio y tal, pues igual te la pela. A lo mejor, yo entiendo que a la mayoría de personas les mole esto, en plan, que quiera ver, ¡pam!, directamente el setup. Periféricos, pantallas, como es el ordenador. Entonces yo sí que os recomiendo que si esto decís, joder, está guapo, mirad el vídeo porque os va a molar muchísimo. Para los streamings. Lo dejo debajo en la descripción. Y el último punto, que también es bastante interesante, al que le di muchísimas vueltas y estuve pensando muchísimo sobre cómo hacerlo, y es el sonido. Fijaos que este setup de streaming no tiene ningún micrófono, ¿vale? Lo normal sería tener un Shure de estos con el brazo, que te lo pones aquí delante y todo el rollo, pero bueno. Si alguien me lo quiere regalar por Navidad, ey, lo llevaré en el pecho. Estuve dando vueltas y creo que no me hace falta, y de hecho es muy cómodo no tenerlo, porque puedo caminar por toda la habitación y seguir teniendo sonido. ¿De qué manera? Con este o la grabadora. Esto ya os lo expliqué al principio. Y además lo guay de esto es que la petaquita esta que llevo encima tiene unas 12 horas de batería, 12-13 horas de batería, por lo cual si coges full cargada, pues puedes hacer, yo qué sé, imaginaos que hago un streaming. Pues puedo hacer streaming 12 horas con esto sin necesidad de cargar la batería. Y si un día me da por hacer un extensible, pues tengo 2 o 3 baterías que puedo ir cambiándolas en tiempo real y bueno, seguir sin parar y no pasaría absolutamente nada. Otro Así que, rollo, bueno, ¿eh? Este es un poco mi nuevo setup. La verdad Creo sinceramente que es el mejor setup que he visto de 2022. O sea, que hemos trabajado muy duro en él, o sea, aquí al final es una sala muy sencilla, que no tiene gran cosa, simplemente tenemos el setup de ahí, la sala flipar, de control, cómo lo tiene la todo. mesa principal, la pantalla de cine, bueno, hay como varios elementos, Que no es una pantalla, repito, son 2 proyectores, ¿vale? No... varias cosas que están pensadas para ser súper funcionales, para que yo pueda venir. Se llama pantalla de cine porque obviamente tú en un cine estás viendo un proyector de puta madre. ¿Vale? Pero como he dicho pantalla, para que no penséis que a lo mejor puede ser una pantalla / televisión. O sea, no es. Y grabar súper rápido con la mejor calidad audiovisual, la mejor iluminación, el mejor sonido. Y bueno, con esto anuncio que voy a empezar a hacer directos, pero no sé cuándo, así que es como no decir nada. ¿Te gusta mi anuncio de directos? Perfecto, así me gusta. Y poco más, gente, este es el setup. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dejadme una manito para arriba, suscribiros al canal. Por supuesto que lo haremos. Yo por mi parte, lo único que tengo que decir es que creo que es el mejor setup. Bueno, creo no. Con seguridad tengo que decir que es el mejor setup que he visto de 2022. Ya no solo por el nivel estético, perdón, sino por cómo está pensado todo. Para grabar, para streamear, tema de pantallas, tema de imagen. O sea, lo del micro es una puta idea de olla que flipas. O sea, el micro básicamente es una grabadora que se conecta vía wifi, si no he entendido mal, a un aparatito que te captura el sonido. Entonces, claro, de esta manera es como si yo este micro, pum, desapareciera, me quedara con uno de solapa y pudiera moverme, hacer lo que me dé la gana y en ningún momento perdería la calidad de audio. Porque si yo ahora me pongo así, no me oís igual. Y encima con los filtros que tiene el micro y tal, aún se pierde más sonido. Y ese es el resumen, básicamente. Yo creo que es una pasada. De todas formas, repito, vídeo lo tenéis debajo en la descripción. Si os ha molado, mirarlo desde el principio porque también es bastante interesante dónde está y todo esto. Así que nada, chicos, por mi parte nada más que añadir. Si os ha gustado el vídeo, darle un buen like para apoyar el contenido y esta sección, ¿no?, de reaccionando a setups. Y así, pues si yo veo que tiene apoyo, seguiré reaccionando a setups que a mí personalmente me molen y bueno, los iremos comentando. Nada más que añadir, chicos, suscribiros si todavía no lo estáis, darle a la campanita para no perderos nada y nos vemos en el próximo vídeo.